Enia Espinel comparte un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Ecuador y México iniciaron este martes 28 de enero de 2020 en Quito la primera ronda de negociación para alcanzar un acuerdo comercial. El encuentro se extenderá hasta este jueves 30 de enero en el marco de un diálogo que incluirá otras 3 citas que se intercalarán en Quito y la Ciudad de México. De llegar a un acuerdo, los dos países podrán comerciar bienes y servicios sin pagar aranceles, además de mejorar el clima para atraer inversiones mutuas. Esta semana se instalarán 6 mesas en medio de pedidos de sectores productivos ecuatorianos de impulsar una agenda competitiva que permita al país estar listo para la apertura con la nación norteamericana. Ocho de la mañana con 27 minutos. Nos acompaña en nuestros estudios Javier Rosero, gerente técnico de la Federación Ecuatoriana de Exportadores. Javier, buenos días. Gracias por acompañarnos. Como lo escuchamos en la introducción, comenzaron ya las mesas que buscan negociar un acuerdo comercial entre Ecuador y México. ¿Cómo mira el sector exportador la posibilidad de que tanto Ecuador como México lleguen a concretar este acuerdo comercial? Muchísimas gracias por la invitación. Para el sector exportador este es un paso muy importante en materia de agenda comercial porque esto cumple básicamente 3 grandes objetivos. El primero, que es un objetivo macroeconómico, sistémico si se quiere, en donde fomentar las exportaciones no petroleras permite atraer una fuente sostenible, productiva de divisas que además siempre contribuye a la dolarización. Tiene un pilar social porque de las exportaciones no petroleras dependen alrededor de 1.3 millones de hogares, los ingresos familiares y la posibilidad, la oportunidad de generar mayores fuentes de empleo formal dependen de la exportación, sobre todo en las áreas vinculadas al campo, y cumple un rol productivo y empresarial que es fundamental también, porque las exportaciones no petroleras a través de la agenda comercial pueden abrirse un espacio a nivel internacional y esa es la expectativa que tenemos en el caso de México. Nosotros habíamos encontrado que, por ejemplo, alrededor del 90% de las exportaciones que tiene Perú y Chile en el mundo no pagan arancel gracias a que tienen acuerdos comerciales suscritos, cosa que no sucede con el Ecuador, porque el Ecuador apenas del 37-38% de sus exportaciones están libres del pago de arancel. Esto quiere decir que más de la mitad de lo que exportamos en el mundo tiene que enfrentar o verse con alguna traba arancelaria o parancelaria por no contar con acuerdo comercial. Es por ello que el acuerdo con México es muy importante para abrir nuevas oportunidades de acceso a mercados para nuestra canasta de exportación. Javier, algunos sectores productivos hacían algunos cuestionamientos en el sentido de que si bien es correcto que se busque ampliar mercados, también se debería preocupar por el tema de la competitividad, porque no daría un buen resultado tener más mercados si no se compite en igualdad de condiciones. Es muy buena pregunta porque toda relación comercial siempre tiene aspectos sensibles que es necesario dar tratamiento. Y aquí hay dos miradas o 2 perspectivas sobre las cuales podemos abordarlo. La primera, en el propio acuerdo comercial. Esto es una negociación y en las negociaciones comerciales se debe tener la solidez y la robustez necesaria como para encontrar un espacio en donde tengamos la justa aspiración de lado y lado de que hemos encontrado un ganar-ganar, en donde se sienta que los intereses, en el caso del Ecuador, por lo menos a lo que a nosotros nos corresponde, estén completamente atendidos. Y en el caso de las sensibilidades, el acuerdo tiene mecanismos que precautelan, así como en su momento tuvo el acuerdo con la Unión Europea, tienen mecanismos que precautelan las sensibilidades de algunos sectores. Yo había señalado en esta misma radio en algún momento que en la Federación de Exportadores todavía no hemos recibido una sola empresa que nos haya dicho que ha quebrado por efectos del acuerdo con la Unión Europea. Sin embargo, hemos recibido más de 150, 200 nuevas empresas que están exportando a la Unión Europea derivado de el nuevo acceso que generó el acuerdo. Nuestra expectativa es que algo similar ocurra en el caso mexicano. El segundo aspecto por donde se puede abordar esto es absolutamente correcto, una agenda de competitividad. Pero parte de esa agenda de competitividad es la agenda comercial. No es excluyente una cosa de la otra y peor aún condicionada una cosa a la otra. Creemos que es importante abordar temas como el tributario, por supuesto que sí, y empecemos hablando de la devolución de impuestos al sector exportador, porque el principio universal que hacen todos los países en el mundo es que cuando yo tengo un producto, no le cargo con los impuestos que se quedan en mi economía local porque simplemente lo encarecería y no podría vender porque lo vendería más caro.
Por lo tanto, ¿qué hacen los gobiernos a nivel mundial? Devuelven los impuestos al exportador para que no le cargue a su producto. Eso es lo mismo que debería suceder acá. De hecho, en la última ley se acaba de aprobar a nivel de ley para que el presidente, a través de decreto ejecutivo, implementar el mecanismo de devolución de impuestos para el sector exportador, el famoso drawback. Y esto es muy importante. Abordemos el tema tributario. Otro tema importante que es transversal para todos los sectores, la agenda laboral. La reforma laboral es fundamental para poder robustecer esta agenda de competitividad, porque me parece a mí que todos los sectores, sean estos agrícolas o sean manufactureros, estamos hablando de que al menos el 40% de toda su estructura de costos es el pasivo laboral. Y esto no significa de ninguna manera que estemos diciendo que haya que hacer una revisión de salarios a la baja. Lo que estamos diciendo es que las normas son lo suficientemente rígidas para no poder generar mayor contratación, y esto obviamente impide que las empresas y sectores que hoy van a tener que competir con la industria mexicana, por ejemplo, no puedan hacerlo, porque la igualdad de condiciones no está dada en la medida en la que no existe la facilidad para poder contratar, no existe una previsibilidad en materia salarial, o más bien, la política que se adoptó en materia salarial no es consistente con lo que está ocurriendo en la realidad. El tema tramitológico es otro aspecto y podríamos seguir siempre abordando temas adicionales. Creo que hay que ponerlos en mesa. Creo que cada sector ha hecho la tarea del sector empresarial de plantearle al gobierno cuáles son las aspiraciones en agenda de competitividad, pero para el sector exportador, esta de la agenda comercial es una de esas aspiraciones. Estamos conversando con Javier Rosero, gerente técnico de la Federación Ecuatoriana de Exportadores. El hecho de que Ecuador llegue a un acuerdo comercial con México le abre las puertas para formar parte también de la Alianza del Pacífico, que es un mercado un poco más amplio. Ustedes, ¿qué expectativa tienen de formar parte de la Alianza del Pacífico, que el Ecuador forme parte de la Alianza del Pacífico como exportadores? Es un buen contexto porque, de hecho, la negociación con México es el pilar inicial para que el Ecuador pueda adherir a este bloque. La Alianza del Pacífico es una propuesta de integración comercial, económica, financiera, y cada vez va ampliando más su espectro, muy ambiciosa, en donde es una nueva manera de entendimiento del comercio internacional. No se circunscribe solamente la transacción de los bienes, es decir, no es que yo te exporto más o tú importas menos, sino que fortalecemos capacidades conjuntas entre los países miembros de la Alianza del Pacífico, y por eso ojalá Ecuador pueda ser parte muy próximamente para poder enfrentar la corriente del comercio mundial juntos. Hoy en día, en un mundo tan globalizado, tan digitalizado, uno puede entrar en la corriente del comercio internacional solo, o puede encontrar aliados con los cuales generar cadenas de valor, por ejemplo, generar espacios de asociatividad entre las pequeñas y medianas empresas de países que tienen estructuras similares. Puede en alguna medida generar una escala suficiente para poder enfrentar a la demanda de grandes centros de consumo como el Asia. Para eso está pensada la Alianza del Pacífico, para tener una posición mucho más fuerte, más conjunta, coordinada, más sólida, más articulada a nivel productivo, para poder enfrentar de una manera distinta los desafíos y los retos que nos impone el comercio, sobre todo en el arco del Pacífico, que es en donde hoy en día se está dinamizando muchísimo más. Sin el acuerdo, actualmente, sin el acuerdo comercial con México, la relación comercial de Ecuador con ese país, ¿en qué estado está? ¿Es un poco asimétrica? Sí, en términos comerciales tenemos una balanza comercial deficitaria, pero creo que es importante señalar también que México hoy por hoy nos exporta, o nosotros importamos, visto desde nuestra perspectiva, el 50% de todo lo que importamos de México son materias primas y bienes de capital que le sirven a la industria para poder tecnificarse, y esto es bastante válido. Y desde la perspectiva de las inversiones, México en los últimos 10 años se ha constituido en el principal país de origen de atracción de inversiones extranjeras en varios sectores como telecomunicaciones, la propia industria manufacturera, una parte de agroindustria y comercio. Entonces hay un amplio portafolio diversificado en el cual México ha despertado interés, y que nos parece que a través de un acuerdo comercial vamos a poder en alguna medida abonar en ese entorno. No un acuerdo comercial per se no es suficiente, creo que nadie ha sostenido algo así, pero sin lugar a dudas es un instrumento de previsibilidad que, si lo aprovechamos bien, puede generarnos más oportunidades para que ese déficit comercial que hoy por hoy tenemos pueda acortar, que el Ecuador lo pueda reducir, no a través de dejar de importar cosas que le sirven a las empresas para producir, sino por el contrario, empezar a exportar más a un mercado
que hoy por hoy tiene 7 veces más tamaño poblacional que el del Ecuador. México son 130 millones de habitantes y que tiene prácticamente el doble de capacidad de consumo que tiene el país. Entonces, si encontráramos solamente un nicho del 10% de la población mexicana, sería el equivalente de encontrar un potencial de consumo idéntico al del Ecuador. Así que las oportunidades me parece que están dadas, y como usted bien señalaba al inicio, la idea no es solamente que se fortalezca el comercio bilateral con México, sino que a través de México el Ecuador encuentre una ventana de oportunidades para abrir nuevos mercados, sobre todo donde más se está moviendo la demanda y que creemos que está en los grandes centros de consumo: Estados Unidos, Europa, Asia, el Asia-Pacífico. Javier, hay otro tema que genera preocupación y es lo que está pasando en China con el tema del coronavirus. Y China es un importante mercado para el Ecuador también, sin duda. ¿Esto en qué medida podría afectar el tema de las exportaciones que realiza Ecuador al país asiático? Por el momento no es posible cuantificar, aún no tenemos datos ciertos. Sin lugar a dudas, esto nos genera alerta, pero más allá del tema comercial, creo que hay algo que se necesita valorar más, que es el tema de la salud. Obviamente nuestra expectativa es que los problemas de salud que se han visibilizado ya en varios continentes deje de proliferar, y después, en un segundo momento, obviamente veremos el impacto que tenga en materia comercial. Entendemos que hay frecuencias logísticas que ya están tomando cautela. Hay líneas aéreas que han cancelado vuelos. Líneas ¿Eso aéreas puede complicar la exportación de productos? ¿Está paralizado, se ha detenido o siguen enviándoselos? No, seguimos enviando los productos. Como le decía, todavía no tenemos una cifra como para poder cuantificar el impacto que va a tener, sin duda, la desaceleración de esto. Esperamos que el consumo en China no se pueda desacelerar por eso, y el regreso esperamos obviamente que se puedan hacer más rigurosos y mucho más institucionalizados los protocolos que permitan asegurar que los protocolos de salud, me refiero, que permitan asegurar que la carga que pueda venir desde China o de un país en tránsito tenga la inocuidad suficiente como para no verse involucrado en este problema del virus. Pero como señalaba, creo que más desde el aspecto humano que comercial, lo que siempre interesa más y siempre interesar más al final del día es la vida de las personas. Así es, pero ustedes como exportadores tienen un plan B en caso que la situación se pueda complicar, porque entiendo yo, deben tener programadas ciertas exportaciones que se van a ver afectadas por esta situación. Sí, siempre, sobre todo la parte logística conexa nos puede dar, podemos encontrar algunas alternativas. Por ahora aún estamos tomándole el pulso a la situación con nuestras contrapartes en algunos de los países, en China también, ver cómo se está desarrollando el tema. Obviamente la idea es que el comercio no pueda haber interrumpido, pero en la medida en la que esto vaya evolucionando, iremos tomando decisiones adicionales sobre el tema. Queremos agradecerle a Javier por su presencia en nuestros estudios. Javier Rosero, gerente técnico de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, y las expectativas que tiene este sector respecto a las negociaciones del acuerdo comercial entre Ecuador y México. Y aprovechando este diálogo, formulamos una encuesta a nuestros amigos oyentes a través de redes sociales que dice lo siguiente: Ecuador y México deben firmar un acuerdo comercial. Le cuento, Javier, que un 62% se ha pronunciado por el sí frente a un 38% que dice que no. Ahí están los resultados. Qué bueno. Debería seguir creciendo, va a seguir creciendo. Eso implica oportunidades de empleo. Javier Rosero, gerente técnico de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FEDEXPOR, en diálogo con la primera emisión de Punto Noticias. Vamos a una breve pausa, ya volvemos.